Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Maldonado Noble y soy del grupo 607 en la capacitación de humanidades. Les voy a dar una breve explicación de lo que es la identidad latinoamericana. La construcción de la cultura latinoamericana comienza en el momento en que la cultura española del siglo XVI se encuentra con las culturas indígenas aquí en América. Este fue un encuentro de culturas donde claramente existió un problema de asimetría y de poder. ¿Por qué? Porque la cultura española poseía una base militar, económica y tecnológica más desarrollada. Para que la identidad latinoamericana llegara a ser una pregunta importante, parece referirse a un periodo de crisis y de inestabilidad, básicamente una amenaza al modo de una vida tradicional, especialmente que esto sucede en presencia de otras formas culturales. Existieron al menos 4 periodos de crisis en la historia latinoamericana en los cuales la pregunta por la identidad adquiere más importancia. Los primeros cuestionamientos acerca de la identidad ocurrieron durante los años críticos de la conquista y la colonización. Básicamente, ante el empuje español, los indios perdieron su libertad y su sentido de identidad original, y también perdieron una nueva matriz cultural. Otra matriz diferente comenzó a formarse en las construcciones del indio como un otro, refiriéndose a alguien inferior por parte de los españoles, ya que estos aquí jugaban un papel bastante importante. El segundo momento en el que reemergen las preguntas sobre la identidad es la crisis de la independencia y el periodo de la constitución de los estados nacionales a comienzos del siglo XIX. El impacto de la Ilustración y el pensamiento racionalista adquieren una enorme importancia en las nuevas definiciones. Ojo ahí. El tercer periodo crítico aparece en América Latina entre los años 1914 y 1930. Estas aparecieron en un contexto de la Primera Guerra Mundial y de la Gran Depresión del sistema capitalista mundial a finales de los años 20. La dominación oligárquica de los terratenientes latinoamericanos comenzó a deteriorarse y las clases medias y obreras recientemente movilizadas comenzaban a desafiar el orden establecido. Aquí surgieron nuevas preguntas acerca de nuestra verdadera identidad. El cuarto periodo de importancia puede detectarse alrededor de los años 70, en el fracaso de los regímenes populistas y el progresivo estancamiento industrial y la creciente radicalización de las clases populares. Estas condujeron a una serie de golpes militares en varios países del Cono del Sur. Esto suscita una vez a nuevas preguntas sobre nuestra identidad. Y aquí un breve paréntesis que a mí me gustó. Covena Mercer escribió una frase bueno, que a mí, como ya lo mencioné, me gustó mucho y dice así: la identidad solo llega a ser un asunto importante cuando está en crisis, cuando algo se le ha asumido como fijo, coherente y estable. Es desplazado por la experiencia de la duda y la incertidumbre. Ok, aquí vemos que esto básicamente es cierto porque como vimos en las 4 anteriores crisis, o sea, como la palabra le dice, solo en crisis es cuando de verdad te preguntas tu verdadera identidad. Y bueno, pasando a lo de lo que es la filosofía latinoamericana, esta nació con el conflicto acerca de lo propio y de lo ajeno. Es decir, que fue una filosofía que hizo de su propio estatuto de posibilidad y el contenido a desarrollar. La filosofía en el continente americano fue desde cero. Esto quiere decir que no tuvo ningún apoyo de una tradición intelectual milenaria, pues el pensar indígena no fue incorporado al proceso de filosofía hispanoamericano. Por lo tanto, es un pensamiento que, aunque esté muy alejado de los avances metafísicos y epistemológicos del occidente europeo, este ha intentado desde sus comienzos contestar 2 preguntas fundamentales para nuestra región: ¿qué somos y qué podemos ser en el orden mundial? Con toda la carga política identitaria de que estas preguntas llevan entre sí, entonces la historia de las ideas en Latinoamérica está marcada por un deseo constante de encontrar el camino de nuestra propia filosofía. Si para los primeros filósofos griegos la filosofía solo era el afán de saber, ese afán aquí en Latinoamérica siempre se ha presentado como la voluntad de dar respuesta nada más y nada menos a nuestra propia capacidad y posibilidad de pensar, aunque al mismo tiempo esta revisa críticamente la conquista española y busca revalorar la contribución olvidada y oprimida de las culturas nativas, como ya lo había mencionado.
Cuando ésta se pregunta por la existencia de una filosofía americana, se hace partiendo del sentimiento de una diversidad, de una conciencia de distinción y de una diferencia, lo que ya el ejército teórico desde un contexto regional al plano de las ideas. Aquí se nota una cierta tendencia ingenua a creer que parte de los problemas actuales podrían resolverse con una suelta de valores y prácticas de las comunidades indígenas o los valores religiosos desarrollados en el mestizaje. Básicamente, el pensamiento latinoamericano siempre ha tendido hacia lo social y hacia lo político. Las reflexiones en torno a Dios, al alma, a la muerte o al ser no han tenido espacio en la agenda de la filosofía latinoamericana. Debido a esto, se emprendió el viaje de sí mismo y hacia la reflexión desde sus comienzos. Esto nos llevó a plantearnos preguntas acerca de sus condiciones de posibilidad, preguntas que hasta el momento han convocado respuestas muy difíciles donde el atraso, la marginación, el mestizaje, la hibridación y la dependencia han fundado una particular manera de enfrentar el quehacer filosófico. Bueno, por último, la interrogación por una filosofía americana se reconoce como un planteamiento que contradice históricamente y temáticamente la intención de situar a la filosofía como una reflexión a problemas universales, eternos y no sometidos a determinaciones temporales o regionales. Bueno, yo relaciono esto de la identidad latinoamericana con un problema reciente que creo que ya todos conocen y ya hemos visto, lo del caso de la persona de color que fue detenida por pagar con un billete falso. Esto pasó en Estados Unidos, lo aclaro, por pagar con un billete falso y un policía, obviamente de un color claro, ¿cómo se podría decir? Lo sometió y le puso básicamente la rodilla en el cuello durante 9 minutos. Entonces, esto fue como, no sé si llamarlo revolución para nosotros, porque se empezaron a hacer marchas, y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Y a lo mejor no es tanto por la cuestión de que haya pagado con un billete falso, porque yo te voy a poner un ejemplo. O sea, el billete falso se lo pudieron haber dado a cualquiera. Hay de dos. O él sí sabía que era falso, o se lo dio a alguien más y él ni siquiera lo revisó, porque yo te voy a decir que yo cuando a lo mejor me dan mi cambio, no lo reviso. Y pues obviamente eso es algo que no a todos, pero pues sí a la mayoría les pasa. Y la gente no lo vio como algo justo cuando pasaron estas imágenes o las compartieron en las noticias, en redes sociales. Como ya lo mencioné, hubo una gran revuelta por este aspecto, viendo al indígena como la persona de color y al español como el policía que lo estaba sometiendo. Entonces, yo en mi manera personal de pensar, no me gusta para nada esta cuestión del racismo, porque así se dice actualmente racismo, porque yo no entiendo por qué ese afán de tratar diferente a las personas de color. O sea, somos iguales. O sea, a lo mejor te dices, ay, es diferente por el color. Bueno, órale, es diferente porque uno es blanco y uno es negro, pero eso no tiene que decir que el blanco tenga más capacidades o el negro sea un delincuente o cosas así. O sea, eso es total y completamente diferente. Como repito, en mi forma de pensar, todos somos iguales, merecemos el mismo respeto. Y la verdad, yo tengo una duda. Si hubiera sido una persona blanca la que hubiera pagado con un billete falso, ¿le hubieran tratado igual? Obvio no. Ay, como lo repito, esto desató muchas cosas por el hecho de que la rodilla del policía permaneció 9 minutos en el cuello del señor, de la persona, y pues al final, pues murió. Entonces, fue una noticia impactante porque actualmente uno pensaría que ya no existiría tanto eso del racismo y la verdad es que nos equivocamos, es todo lo contrario y la verdad yo me propondría que de verdad, o sea, el pensamiento de todos fuera que no somos diferentes, o sea, respetarnos a todos de una manera por igual. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y bueno, ya se alargó un poquito más de lo que yo quería, pero aún así espero que les haya gustado. Adiós.